Hola a todos, bienvenidos a esta parte del código creativo. En la clase de hoy vamos a ver qué es programar. Y bueno, programar es una gran parte de crear código creativo. Entonces, entendamos qué es programar desde sus bases. Pues bueno, si yo a ustedes les dijera que programen un cuadrado, en realidad pues, ustedes creo que no tendrían problema en generar este cuadrado que tenemos aquí. Ustedes lo primero que harían sería crear pues uno de los puntos, después crearían el otro punto, el otro punto, el otro punto, lo cerrarían y le dibujarían. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos decirle a un robot o una máquina, por decirle de alguna manera, que haga un cuadrado? Pues esta máquina no va a tener idea porque no ha aprendido previamente lo que es un cuadrado. Entonces, programar lo podemos ver como dar órdenes muy específicas. Por ejemplo, a este robot yo le voy a decir, muévete 10 pasos a la derecha o hacia adelante, después gira 90 grados, vuelve a moverte 10 pasos hacia adelante, vuelve a girar 90 grados, muévete hacia adelante, 90 grados hacia adelante, y pues bueno, ahí podríamos terminar volviendo a girar para cumplir como los diferentes comandos. Eso en realidad es programar, dar una secuencia de órdenes. Entonces, pues bueno, me gustaría que tocáramos también ciertos mitos de la programación. En realidad, pues mucha gente piensa que programar es como esto, ¿no? Como todo el tiempo estar tecleando y saber mucho, pues mucho de matemáticas o ser un genio. Y pues bueno, en realidad vemos que no. En realidad programar es algo que, pues, por ejemplo, este video que está aquí, que les voy a dejar, pues lo hablan mucho, varios artistas, personas de medio como de las industrias de programación y hasta deportistas, que programar ya es como una necesidad de hoy en día, porque nos abre las posibilidades de hacer nuevas cosas. Y bueno, entonces primero, ¿se necesita ser un genio para aprender a programar? No, en realidad cualquier persona puede aprender a programar y es una cosa que es bastante útil. ¿Se necesita ser muy bueno en matemáticas? Pues digo, si vas a hacer cosas muy avanzadas, tal vez sí vas a requerir cosas de un mayor conocimiento de matemáticas, pero por ejemplo, para aprender a programar y para lo que lo vayas a aplicar en tu día a día, pues no vas a necesitar más que a más suma, resta, multiplicación y división. ¿Es un medio aburrido y creativo? Para nada. Vamos a ver justo en este curso que es algo que es bastante divertido y que nos da herramientas para crear mucho. Y es muy tarde para empezar. Creo que nunca es tarde para empezar a aprender algo. Entonces, pues creo que a cualquier edad se puede aprender a programar. Se necesita tener buena memoria. Vamos a ver más adelante que incluso, pues una de las cosas que hacemos mucho es como programadores nos volvemos como expertos en buscar en Google. Entonces, pues nada más es entender la lógica de las cosas. Y si necesitas un muy buen equipo, no, en realidad cualquier persona con un equipo, pues ya sea Linux, Mac o Windows, pues puede, con las características esenciales, puede aprender a programar. E igual y si vas a hacer como algunas cosas muy complicadas, pues igual y si vas a necesitar mucho mejor equipo, pero para empezar no. Y es un lenguaje mejor que otros. Y sobre este tema me gustaría como tocarlo, porque, pues, por ejemplo, programar es esta parte de simplificar las cosas y realmente es saber buscar en Google, volvernos buscadores profesionales de Google. Por ejemplo, está esta broma que dicen los doctores, que buscando en internet no te vuelves doctor y los programadores se voltean a ver. Entonces, les presento a dos de los mejores amigos cuando estamos programando. Uno es Stack Overflow y otro es GitHub. Ya que en Stack Overflow es un sitio donde se pueden preguntar miles de cosas y está generalmente la respuesta específica a lo que estás buscando. Y está también GitHub, que es un lugar donde se guardan muchos proyectos. Entonces, sabes que podemos tomar como referencia ciertos proyectos para los nuestros y avanzar de manera más rápida. Entonces, pues este es un poco como un libro que hacen de broma, ¿no? De copiar y pegar de Stack Overflow. Y bueno, me gustaría un poco hablar de las herramientas que vamos a usar. En realidad, pues hay muchas herramientas como para el Creative Coding, el código creativo, por ejemplo, P5, Open Frameworks, Touch Designer, Unity, Processing, Pure Data, BDB, MaxMSP, Cinder. Entonces, pues bueno, cada una de estas herramientas está construida como sobre ciertos lenguajes. En realidad, ahorita vamos a hablar un poco de los lenguajes, en específico. Estas cinco son las que vamos a tocar en los diferentes módulos. En este primer módulo solo vamos a tocar un poco acerca de P5 con el JavaScript. Y pues bueno, ¿cómo entendemos los lenguajes de programación? Porque a veces como que es complicado ver
debo aprender un lenguaje, debo aprender otro, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Creo que podemos verlo como un árbol genealógico. Todos los lenguajes de programación vienen del mismo lugar. Como lo es el inglés, por ejemplo. El inglés es una lengua germánica, entonces comparte ciertas cosas con el alemán o el español, que es una lengua romance, entonces tal vez va a compartir cosas con el francés o con otras lenguas. Entonces, lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Pues, por ejemplo, hay lenguajes que nacieron mucho antes y sobre esto mismo se van derivando como los lenguajes o nuevas formas de aplicar como las tecnologías. Entonces, los que nosotros vamos a utilizar son estos, Python y JavaScript, más o menos son lenguajes de los años 90, son a comparación de otros son un poco recientes y pues bueno, vamos a ver un poco como de qué tienen los lenguajes de programación. Pues bueno, hay lenguajes que son, por decirlo de alguna manera, mucho más eficientes y otros que son menos eficientes. Los que son menos eficientes son los que les llamamos de alto nivel, ya que son menos eficientes porque son más fáciles para nosotros como personas entenderlos. Entonces, por ejemplo, si nosotros le pudiéramos hablar a la computadora o a alguna máquina de esta manera como, si me levanto en la mañana y está nevando y los caminos están cerrados, entonces vuelve a dormir. Entonces, esta es una manera muy fácil de nosotros poder hacer algo. En cambio, si por ejemplo quisiéramos hablar en bajo nivel, tendríamos que hablar el lenguaje de la computadora, que son unos y ceros. Entonces, pues creo que no es nada útil para nadie, pero es bastante eficiente. Entonces, hay lenguajes que van a ser de alto nivel y de bajo nivel. Por ejemplo, de alto nivel tenemos lenguajes como JavaScript, Python, PHP, Ruby, C Sharp. Y de bajo nivel tenemos algunos como C++, C, Rust, Java, tenemos Haskell, Go, Erlang, COBOL. Y también pues vamos a ver que, por ejemplo, hay como una pirámide, desde, por ejemplo, los lenguajes que, pues como estos que vemos acá, como C, C++ y C, y hasta lenguajes que pues ya son prácticamente hablar con el hardware. Y también vamos a ver como un poco del lenguaje, lo que son lenguajes interpretados y lenguajes compilados. No me gustaría mucho tratarlo aquí directo porque es un tema que puede ser algo complejo, pero si les interesa más verlo de una manera muy sencilla, aquí les dejo un video de lo que son los lenguajes compilados e interpretados, pero, pero grosso modo son los lenguajes interpretados como que son eh, mucho más fáciles para nosotros, ya que no tenemos que esperar a que todo se procese, sino que de repente lo que vamos metiendo va sacándolo poco a poco. Entonces, pues bueno, ya tenemos como como una idea de los lenguajes de programación. Y pues bueno, si son más ociosos, pues hay muchos chistes también acerca de los lenguajes de programación. Muchos están basados en otros. Y los que están muy relacionados con unos, generalmente hacen bromas de los otros. Entonces, también si quieren ver qué Pokémon son los lenguajes de programación, pues también aquí les dejo un link. Pero, ¿qué lenguaje debo aprender? ¿O cuál es el lenguaje ideal? Pues bueno, ya vimos que en una base todos los lenguajes vienen de lo mismo. Por ejemplo, si nosotros tal vez queremos hacer videojuegos, pues tal vez nos conviene aprender C Sharp. Si queremos hacer cosas con móviles, tal vez si queremos hacerlo para iOS, nos conviene aprender C con Swift. O si queremos hacer cosas para Android, tal vez Java. Si queremos hacer cosas para web, JavaScript. Entonces, pues creo que también dependerá mucho, pero creo que para comenzar y en este curso, pues vamos a aprender con JavaScript y Python. Y pues bueno, a mí al principio me causaba mucho esta como ansiedad, ¿no? De realmente estoy eligiendo el mejor lenguaje de programación. No va a ser que más adelante pueda tener que aprender otro y este va a dejar de ser el principal. ¿Y qué tal si es muy complicado? Pues yo los invito a que no se preocupen. Al momento en el que aprendan un lenguaje de programación les va a ser mucho más fácil moverse a los otros. Y generalmente vamos a tener que hacer como una mezcolanza de varios lenguajes. Entonces, pues siempre para aprender creo que es mucho mejor aprender con el que es sencillo. Que son en específico JavaScript y Python. También vamos a usar en el curso algunas cosas de HTML5 y CSS3 que vamos a ver más adelante qué son. ¿Y de qué depende también? ¿Por qué seleccionamos estos? Pues bueno, dependerá mucho de la popularidad. Ya vemos principalmente lo que queramos hacer.
código creativo, la mayoría de las cosas están también en JavaScript y Python. Y también mucho de la popularidad. ¿De qué depende la popularidad? Pues bueno, ya vemos que hay sitios como Stack Overflow y en esos sitios, por ejemplo, están de repente las respuestas a todo lo que queramos. Entonces, si nosotros nos llegamos a trabar, pues es muy sencillo ir a esas páginas y consultarlo. En Stack Overflow aquí ponen, por ejemplo, los lenguajes más utilizados, que son Python y JavaScript. Aquí también pueden consultar en esta liga como pues, los resultados del 2020. Y bueno, también la documentación que hay y la comunidad que hay alrededor del lenguaje, porque si hay una comunidad muy estable, pues es muy sencillo que alguien te responda a tu pregunta. Y eso es muy útil cuando estás trabajando un proyecto. Y un poco a lo que vamos en este primer módulo del curso es aprender como los fundamentos de la programación, cómo se compone la web. Vamos a crear diseños con código web, vamos a utilizar HTML, CSS y JavaScript y vamos a crear como nuestro sitio web muy sencillo con estos mismos lenguajes y algunas animaciones web. Vamos a aprender a importar librerías, por ejemplo como Canvas o P5. Vamos a ver un poco acerca de visualizaciones, es como a manera de introducción, y aprender a trabajar en equipos multidisciplinarios con GitHub. Y bueno, un poco la estructura del curso es esta. Vamos a aprender las bases de la programación con Scratch, después vamos a tomar un poco de HTML, CSS y JavaScript, y vamos a aprender un poco de P5 y Canvas. Y bueno, más adelante, pues tenemos estos módulos que van a ser el módulo de creación de interfaces, prototipado con Torch Designer, web avanzado y cómputo físico, Open Frameworks y Unity 3D. Y bueno, eso por el momento es un poco de lo que vamos a ver y pues los invito al siguiente video. Nos vemos.